Maestra Stephanie Enaro, una reconocida y muy prestigiosa internacionalista y experta en geopolítica, antes que nada, mi público agradecimiento por tu disposición siempre tan generosa para estar en nuestros espacios, Stephanie. Muy al contrario, Ricardo, el agradecimiento es mío. Estoy muy feliz de estar nuevamente contigo. Maestra, es lo que acabamos de testimoniar, la crónica de una elección anunciada en los Estados Unidos, o hay algunas sorpresas en esta llamada intermedia. Yo te diría, Ricardo, que depende el cristal como se mire, porque si lo vemos desde la óptica de que en la boleta para los electores estaban Donald Trump y Joe Biden, sí era ya crónica de una elección anunciada, pero la sorpresa puede verse en que hasta el momento la victoria de los republicanos no ha sido tan apabullante como se esperaba. Esa famosa marea roja de que se hablaba, Así es. Fíjate, el o la Senado ola todavía roja más bien, sí, bueno. está muy parejo el Senado y en la Cámara de Representantes sí tienen ventaja, pero no tanta. Además de que faltan estados clave como Georgia, como Arizona, como Nevada, que pueden determinar el curso de esta elección. Ahora dime, ¿cuáles dirías que son los elementos fundamentales eh, sobre los cuales se tenía que pronunciar el electorado? ¿Biden y Trump como antagonistas fundamentales o algunos otros temas como el aborto, qué sé yo, algunos otros que hayan podido incidir en la toma de decisiones? Lo que más les importó a los votantes estadounidenses fue la inflación. Tenemos la inflación más alta en los últimos 40 años y esto está haciendo que en promedio las familias gasten $445 mensuales más de lo que gastaban hace un año. Entonces, ese es un tema importante. También la criminalidad, la inmigración han sido factores importantes para determinar esta elección y, ¿por qué no?, también referendos importantes como el uso de la marihuana recreacional, el aborto o la abolición de la esclavitud, que aunque ya pasó hace mucho en términos generales, todavía quedan trabajos forzados para las personas que están en prisión y que no reciben una remuneración. Entonces, son temas importantes que nos hablan de la manera en cómo está cambiando Estados Unidos. ¿Cómo se vislumbra la conformación de las cámaras de representantes y de senadores? ¿Y qué importancia tienen para lo que llamaríamos la gobernanza de un país? Estamos hablando del país todavía más poderoso de la Tierra. Mira, aunque Joe Biden pierda una cámara, esto le va a costar muchísimo porque de alguna manera es atarlo de pies y de manos. Todavía tiene muchas promesas de campaña por cumplir que va a ser muy difícil que lo logre porque ya no va a tener el control de ambas cámaras. Ahora, además de lo que esto puede implicar en materia de gobernanza, Ricardo, creo que tenemos que fijarnos en lo que significa en materia geopolítica. Los Sí. republicanos recuperan territorio y es de este territorio del que se va a partir para la guerra electoral en el 2024, por así decirlo. Entonces, este es el primer diagnóstico que tenemos Sí. ya rumbo a esa fecha, que por cierto ya Donald Trump dice que va a anunciar su candidatura la próxima semana. ¿Qué posibilidades tiene Biden de reafirmarse en la presidencia? ¿Y qué posibilidades tiene Donald Trump, en tu opinión, de regresar a la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay que aclarar que Donald Trump nunca se fue. Pudo haber Ah, perdido las elecciones, pero el trumpismo siguió, lo vimos, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Cómo seguían actuando los jueces que él ayudó a que llegaran a esa posición. También tenemos que, pues, siempre hay gente que se quedó con la duda de si perdió o no perdió la elección, siempre se mantuvo vigente y creo que este no es el mismo caso de Joe Biden. Joe Biden está muy desgastado por el desempeño económico del país. Además de que la mayoría de los demócratas no lo quiere ver como candidato y según una encuesta de CNN, tampoco los republicanos les gustaría que Joe Biden fuera el candidato de los demócratas. ahora dime, eh, esta confrontación Biden-Trump, ¿qué
efectos tiene para México? Porque se ha dicho, y no es algo tan novedoso, tampoco que el gobierno de México del presidente López Obrador tenía una mejor relación con Donald Trump que como la tiene ahora con Joe Biden. Por lo pronto da esa impresión de una mayor distancia, una menor empatía con Biden que había con Donald Trump. ¿En qué medida nos afectan los resultados de esta elección a los mexicanos? Mira, creo que la relación bilateral con la administración Biden empezó de manera complicada. Fue una relación que empezó en pandemia, con fronteras cerradas. El presidente tarda en felicitarlo, en la mañanera algunas veces se ha equivocado y le ha dicho Donald Trump. Creo que definitivamente Sí, sí había tal vez una mayor simpatía ideológica con la administración de Trump porque ambos se consideran a sí mismos como outsiders de la política. Ahora, creo que si bien el contexto internacional marca muy bien los temas que van a regir esta relación, sea quien sea que llegue en el 24 o ahora con la nueva configuración de las cámaras, creo que la línea discursiva sí podría cambiar. Los temas fundamentales tienen que ver con migración, con narcotráfico, también con el tráfico de armas, y de alguna manera esto seguiría en la agenda. Creo que la diferencia sería la manera de decirlo, porque los demócratas tienen un tono más suave, pero en los números son más duros, lo vemos con las deportaciones, y mientras que los republicanos pueden ser más duros en el discurso, pero las cifras de deportación, por ejemplo, son menores con los republicanos, y la historia ha demostrado que a México, curiosamente, le va mejor con los republicanos. Ahora que mencionas estos temas por asociación de ideas, eh, te debo preguntar, ¿qué peso está teniendo el voto latino, el voto de origen hispano americano en los Estados Unidos en estos momentos y si se está reflejando ya en los resultados electorales, Stephanie? Es muy importante lo que me acabas de preguntar, porque del padrón electoral de Estados Unidos, el 14% son latinos. Esto es muy importante porque ya es una cifra significativa. Ahora, también yo creo que hay que notar, Ricardo, que los latinos generalmente estaban con los demócratas y en estados, por ejemplo, como Florida, han apoyado últimamente más a los republicanos. Entonces, también la naturaleza de este voto ha cambiado. Otro aspecto importante con respecto a la característica del voto es que los de la generación Z y los millennials prefieren más a los demócratas, esto se ha visto en esta elección, y que también el perfil de los demócratas tiene que ver más con las mujeres, joven, no blanca, con una alta escolaridad urbana, mientras que el lado de los republicanos, Ricardo, son blancos, rurales, de edad media y con menos escolaridad. ¿Algún otro aspecto que te llame la atención de esta elección, Stephanie, y sobre todo lo que tiene que ver con el resto del planeta, que es tu especialidad, la geopolítica? ¿Qué importancia tienen estas elecciones y qué anticipan también, como apuntabas tú muy bien hace un rato, hacia el 2024? Estados Unidos, insisto, es la potencia todavía. O sea, sigue vigente la retórica de la última elección presidencial. Se sigue hablando de que si ganan los republicanos, entonces que se va a poner en peligro la democracia, y del lado de republicanos se sigue hablando de que si ganan los demócratas se va a legitimar aún más una elección que proviene de un fraude. Eso es alarmante porque salen perdiendo los ciudadanos y salen perdiendo las instituciones. Y eso en México lo conocemos muy bien. Ahora, esto que está pasando en Estados Unidos es parte de lo que está pasando en el mundo. La democracia liberal está en su punto más bajo a nivel histórico, y esto se ve en la decadencia que esta forma de gobierno está teniendo en Estados Unidos. Ahora, también hay que ver que esta nueva reconfiguración viene dentro de una crisis existencial de Estados Unidos.
Están acostumbrados a ser los número uno en el mundo, ya lo están dejando de ser. La pregunta es, ¿en quiénes se van a convertir cuando ya no sean los número uno en el mundo? Y estas son preguntas que les va a tocar responder tanto a los nuevos representantes, nuevos senadores, pero también al que sea el presidente en el 2024, porque el mundo está cambiando, se está realineando y esta guerra que se está peleando en Ucrania podría bien ser la madre de un nuevo sistema internacional. La irrupción de potencias como China, como Rusia, que bueno, no es que sea nuevo su poderío, pero se están mostrando cada vez más abiertamente en el panorama internacional. Todo esto, pues seguramente reconfigurará el mapa mundi, Stephanie. Definitivamente, y hay que tomar en cuenta el factor de la tecnología. Ricardo, en este momento China lleva el Sí. liderazgo con el 5G, pero también hay otros países que van a emerger por esta tecnología como Polonia o como Japón. Entonces, estamos hablando de un mundo que está cambiando y estamos entrando a un nuevo capítulo de la Sí. historia en donde la integridad territorial tal vez ya no esté garantizada. Stephanie Enaro, siempre aprendemos gratísimamente contigo. De verdad es un placer escucharte y gracias por todas las luces que nos das en este panorama que a veces tiene un tanto de sombras o de incertidumbres para nosotros. Gracias, Stephanie Enaro. Gracias a ti por tu sabiduría y por tu precisión. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta siempre. Gracias.